Nilce y Nietzsche, Naya Guanatoque, Cuichicali, Tlahuili. Hola hermanos, hoy nos encontramos aquí en Coacalco. Quiero compartirles la enseñanza del Yauyoctli, que es la disciplina guerrera mexica por excelencia. Nosotros nos toca ahora promoverla. El Yauyoctli quiere decir la esencia de la guerra, el camino de la esencia de la guerra. En este rescate histórico que estamos teniendo, en el cual hemos estado trabajando acerca de lo que los abuelos mexicas dejaron desde hace 503 años encriptado, a nosotros nos toca ir develando cada conocimiento de la disciplina guerrera, poner en alto el manejo del macuahuit, del chimali, del cuaumauloli y principalmente de los códigos de honor que se llevaban en el tiempo de los ancestros, en el tiempo de los abuelos. Para ello ocupamos bastantes herramientas como lo son los cantos, como son los movimientos corporales, como son las respiraciones, en los cuales se encuentra, como lo he mencionado, todo nuestro conocimiento ancestral, en el cual pues ahora lo estamos compartiendo con niños desde 3 años en adelante hasta abuelos. Y aquí en Coacalco es donde se ha originado este movimiento del Yauyoctli. Se nos entregó con la familia Xoconoscle y ahora pues a nosotros es a los que nos toca llevarlo en alto. Es un honor estar aquí con ustedes. Gracias por su tiempo y su atención. Que le llamamos la consigna de Anáhuac, y es un periodo que los abuelos sabían que cósmicamente íbamos a entrar en un periodo de oscuridad. Este periodo de oscuridad se terminó en 1989 para nosotros, donde pasaron 9 periodos de 52 años. De ahí para acá han pasado 35 años en los cuales se ha iniciado ya el reverdecimiento, el florecimiento, el que vuelva a salir el sol. Y día a día se van sumando personitas entendiendo la cultura y amándola. Nosotros ya no estamos en resistencia. Hasta 1989 estábamos en la resistencia de que ya no nos mataran. Como lo menciono, todavía hace 40 años, hace 50 años, quien hablaba náhuatl, le cortaban la lengua o le cortaban la mano, o lo discriminaban y se burlaban de ellos. Hoy a nosotros es un orgullo usar guaraches, cacles, es orgullo empezar a decir la sucamati, cuali, y empezar a saber que tenemos guardados muchos lugares históricos, muchos lugares energéticos. Están aquí guardados para ustedes.